Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Este día 24 de febrero del año 2025, Día de la Bandera. Aquí está nuestra bandera. Esperemos que haya sido hasta el momento una jornada interesante y productiva para usted. Y bueno, como comúnmente lo hacemos, hoy estamos transmitiendo aquí desde las instalaciones del Café Sol de Barro. Desde los invitamos a que, Está a a que vengan consumir, por está muy... un cafecito. Estoy cierto que les va a gustar. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto saludar a la licenciada Gabriela López Armas. Gaby, bienvenida. Gracias, Marcos, por la oportunidad. Y aquí estamos muy contentos. Bueno, pues fíjense, la cuestión es que hoy invité desde hace ya algunos días a Gaby para que platiquemos de algunos temas que yo considero van a ser de su interés y van a despertar algunos cuestionamientos que nos vamos a poder hacer, porque yo también estoy hoy aquí dispuesto a aprender, estoy dispuesto a principalmente escuchar. Hoy más que hablar yo, quiero escuchar lo que Gaby tiene para platicarnos. ¿Y por qué? Porque cuando la invité, vi que por ahí en sus redes sociales estaba platicando de un tema que considero esencial, y es el pensamiento crítico. Y yo dije, bueno, pues yo soy bien crítico, ¿no? Ahí soy bien fijado y ando ahí cuestionando muchas cosas, pero ya que puse una pausita y empecé a leer un poquito del tema, veo que es todo un mundo el tema del pensamiento crítico y sobre todo en el tema educativo. Y sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Ojalá usted aquí en estas redes ponga sus cuestionamientos, le haga las preguntas a Gaby que considere pertinentes, porque bueno, como lo insisto, creo yo que es un momento de aprender. Y Gaby, quisiera que comenzáramos con el principio, antes que otra cosa, que le dijeras a la audiencia de Tonalá de hoy un poquito de quién es Gabriela López Armas. Bueno, pues gracias y gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Soy abogada y actualmente estoy cursando una maestría en política y analíticas públicas y tengo pues ya algún tiempo en el servicio público, muy apasionada de la labor social, me gusta mucho. Y ahora del pensamiento crítico, hace tiempo, como bien lo dice Marcos, tuve la oportunidad de ir a la ONU como delegada temporal y creo que de ahí, lo platicábamos antes del inicio de la grabación, como que vino todo esto del tema de estar informado del pensamiento crítico y de crear precisamente o difundir en las redes sociales este tipo de pensamiento que vamos a ir viendo que tiene mucho que ver, sobre todo para estar bien informados y en esta era digital, ahora sí que más que nunca tenemos que tener este tipo de pensamiento. Entonces, pues básicamente eso sería, Marcos. Ah, pues bueno, entonces ahí está el primer paso. Gaby, abogada, funcionaria pública, interesada en temas como este que vamos a desarrollar. Y bueno, vamos entonces entrándole al tema. Dinos qué entiendes por pensamiento crítico y cómo lo vemos en la vida diaria. Mira, el pensamiento crítico surge de la forma de evaluación del pensamiento, del tema de Aristóteles en el inicio, de Sócrates, y habla de esta forma de cuestionarte, ¿no? No sé si muchos han oído de el cuestionamiento en flechas descendentes, es decir, llega a mí un pensamiento, yo me pregunto por qué, voy contestándolo, me pregunto por qué y vas descendiendo hasta llegar a una raíz. Es decir, surge el pensamiento crítico de la necesidad de tomar decisiones informadas, de tener una evaluación previa a la decisión y también de formar un criterio propio. Y bueno, el pensamiento crítico después de Sócrates, también el padre del pensamiento, pues es Emmanuel Kant. Entonces, ellos tenían una forma como tal de ir cuestionando estas preguntas, que la verdad, el preguntarte a veces es incómodo, pero es algo que debemos de hacer y que debe de estar formulado, no asumir todo
porque alguien más me lo dice, sino yo tener un criterio propio a la hora de tomar una decisión. Oye, Gaby, pero a ver, y hablo en primera persona. La verdad es que yo considero que los seres humanos tenemos una cualidad, pues creo que común, que es el ser impulsivos, Ujú. ¿sí? Cuando tenemos una situación enfrente de la cual tenemos que tomar una decisión, yo siento, o esa es mi percepción, que por naturaleza, eh, antes de pensar, reaccionamos, ¿no? Tengo aquí un café y tengo una coca. No me pregunto qué contiene el café, no me pregunto qué contiene la coca, no me pregunto cuánto cuesta uno o cuánto cuesta el otro. Lo que en el momento siento es lo que hago. Entonces, dime, ¿dónde encaja hoy por hoy el pensamiento crítico en el tema de la toma de decisiones? Hay que hablar, algo importante es decir que el pensamiento humano tiene dos sistemas. Sistema uno es el intuitivo y es el que no es racional. Y tenemos un sistema 2 que tiene que ver con racionalizar las decisiones. Eh, Hemos estado, ahorita te comentaba, estoy viendo de hecho una materia que se llama la economía del comportamiento y se ve que los dos tipos de pensamiento son necesarios para que el hombre sobreviva. Camino. Porque ante una emergencia, obviamente, pues el instinto es el que te salva. Pero ante una decisión que deba de ser pensada, pues lo tienes que razonar más. Entonces, los dos tipos de pensamiento son importantes, pero habrá que evaluar la situación en la que debo de usar uno u otro y ser consciente de que tenemos dos sistemas y que a la hora de tomar sobre todo decisiones, y depende del tipo de decisión, podemos emplear uno u otro. Entonces O no son sea, excluyentes. no son excluyentes, se compaginan y los dos son necesarios. De hecho, en clase lo veíamos, decía mi maestro que si todo lo tuviéramos que analizar y ver como todos los pros y contras, nosotros sabemos que nuestro cerebro lo que le da la energía es la glucosa, ¿no? Tendríamos que consumir, si analizáramos todo, más o menos unas 6,000 calorías al día, o sea, en glucosa, porque esto te Wow. genera un desgaste, ¿no? Entonces, no son excluyentes, son necesarios, pero creo que para que tenemos que hacer una distinción y en ciertas circunstancias racionalizar, o sea, usar más nuestro sistema 2 y obviamente pensar las cosas y también evaluarlas. Oye, Gaby, pero entonces, a ver, explícame un poquito más, ¿cuál es el beneficio de utilizar este sistema 2 o el pensamiento crítico cuando una persona tiene frente a sí una disyuntiva, ¿no? De elegir la opción uno o la opción 2. Que en el tipo de decisiones que tú tomes, obviamente hay decisiones que se tienen, como te lo explicaba, que tomar en el momento y hay otras que tenemos que tomarlas como con una mayor reflexión. Aquí, por ejemplo, si me dijeras, oye, ¿qué carrera voy a estudiar o voy a comprar una casa? Obviamente tienes que racionalizar y utilizar más tu sistema 2, ¿no? Porque estás viendo y estás tomando una decisión como tal. ¿Por qué sirve el pensamiento crítico? Porque, como lo decíamos al principio, creo que en este tiempo, y sobre todo en el tema de las redes sociales, tomamos como verdadero todo lo que se dice en redes. Y ha habido mucho un tema, y sobre todo en cuestiones como le llaman influencers y demás, donde se toma como literal o como una verdad algo que dice. Pero algo importante que tengo que preguntarme es, ¿esto que me están diciendo, cuál es mi percepción? O sea, evaluarlo, hacerlo lógico, porque los principios del fundamento crítico lo que buscan es evaluación, tener un autocriterio, analizar y tener una autonomía mental. O sea, es decir, no todo lo que me diga alguien más lo debo de asumir como verdadero, sino yo qué pienso, qué experiencias hay y qué evidencia hay, ¿no? O sea, es tomar decisiones informadas como tal. Pero a ver, fíjate, es bien importante que pongas en la mesa el tema de las redes sociales, ¿no? Desde, creo yo, con más intensidad, desde que vivimos la pandemia,
pues todos volteamos nuestra mirada al teléfono, ¿no? Ujú. Y de ahí empezamos a recibir información todo el día, a todas horas, y mucha de ella en el mismo tema contradictoria, ¿no? Por ejemplo, el tema de las vacunas. ¿Quién te decía vacúnate? Porque si no puede ser fatal el tema. Y el otro, no te vacunes porque puede ser fatal esa cuestión, ¿no? ¿Cómo dirías que podría funcionar el pensamiento crítico en situaciones como estas de una manera más sencilla para que la podamos entender? Sí, y creo que hay mucha fake news, ¿no? O sea, hay muchas noticias que nos tenemos que discernir y evaluar. Y algo importante es revisar los estudios que hay acerca de eso. ¿Mm? Sabíamos, la pandemia llegó como algo pues imprevisto, incluso para los propios gobiernos, fue algo que sacudió, pero creo que en base a eso, ver el historial, por ejemplo, de laboratorio donde se hicieron. Sé que a lo mejor dice, yo para el común denominador de las personas, yo quizás no entiendo el tema de si es confiable o no, pero lo que debemos de evaluar como tal es el historial que tuviera, por ejemplo, en el tema de las vacunas, este laboratorio, y poder tomar la decisión lo más informada que se pueda. Es decir, evaluar evidencia. El pensamiento crítico se basa mucho en evidencia y en lógica. ¿Qué A ver, hay Gaby, sobre este tema? ¿Qué información hay? está interesante lo que me estás diciendo, pero yo quisiera entonces que, que me explicaras algo. El pensamiento crítico lo puedo desarrollar yo solito, sin la necesidad de ir a la escuela o de estar en un curso o estar frente a un coach o un maestro, o hay algún método para que yo desarrolle como una cuestión constante y cotidiana el pensamiento crítico frente a las cosas que tengo enfrente. Sí, no es necesario ir a una escuela, lo que se necesita como tal es la información que tú recibas o tomes una decisión, primero hay que evaluar, Ujú, usar la lógica ujú. y ver la evidencia. O sea, buscar evidencia. Esto es, no me conformo con lo que alguien más me dijo, sino que yo mismo tomo, me informo y a partir de ahí tomo como tal un criterio. Algo que me gustaría decirte, Marcos, es que hay países donde este pensamiento crítico se ha incorporado al sistema educativo del país como tal. Y hay casos exitosos, ¿no? Te podría hablar de Islandia, de Alemania, de Singapur, de Canadá. Este tipo de países le llaman al sistema crítico, se llama aprendizaje basado en proyectos. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia a otro tipo de aprendizaje que se tiene? Es que los niños o los jóvenes que estudian mediante este tipo de aprendizaje tienen no solamente que utilizar el tema de la teoría, sino lo que lo tienen que llevar a la práctica. Es decir, hay practicidad en lo que yo estoy aprendiendo. Y eso te lleva lógicamente a razonar y a basarte en evidencia real a la hora de atender una problemática como tal, que es muy parecido este tipo de aprendizaje al Montessori, que Sí, tiene que ver. Entonces, no solamente me quedo en lo que alguien me dijo, sino que yo lo estoy practicando como tal. Creo que todos, o bueno, al menos de la generación de nosotros, no sé si ahorita porque yo no soy mamá y no tengo hijos, pero se acuerdan mucho de el ábaco, que cuando te claro, estás enseñando a sumar, no nada más es saber la fórmula, sino que tú podías contabilizar cada, cada bolita. cada bolita. Entonces, como lo recibe el cerebro, entra de una forma muy diferente porque lo estás practicando a que solamente me lo aprenda de una manera automática o literal. ¿Sí me entiendes? O sea, capta el cerebro diferente. De lo que hablamos del tema de las redes sociales, por ejemplo, ahorita en el tema de la inteligencia artificial, lo que te está haciendo no, o nos está haciendo a todos los que somos estudiantes es, yo por ejemplo voy a clase y yo veo que pocos escriben. Y Sí, el escribir
obviamente genera otro tipo de circuitos y conexiones neuronales como tal, te da una ventaja. Yo me he fijado, porque yo antes de saber que soy de las grandes de la maestría, hay puros chavos, entonces todos escriben en la compu. compu. Y el maestro nos decía, quiero que las notas, o sea, que las tareas me las entreguen a mano y me manden foto. ¿Por qué? Porque esto crea, una conexión, o sea, es diferente. Y también en que ahorita a lo mejor no está el boom todavía, pero para allá vamos en el tema de la inteligencia artificial. Si tú preguntas a una aplicación como ChatGPT, mucha de la información que te da a veces no está vigente porque sabemos que la inteligencia artificial toma todo lo que hay en la nube y te lo da, te lo, te lo da como tal para que tú de ahí lo tomes. Entonces, ya no me estoy preguntando yo si eso es verdadero o no y lo estoy asumiendo como algo verdadero. Entonces, aunque la tecnología nos trae cosas muy buenas, también hay que tener cuidado en el uso, Pues pues. Gaby, nos pasa lo que en la mayoría, bueno, ambos somos abogados y pues siempre tenemos que estar como muy atentos a lo que leemos, ¿sí? A su estructura, a ver su origen y demás. Pero, por ejemplo, ahora que hablas de ChatGPT, pues lo primero que te dice ahí es que, ojo, revisa porque puede haber errores. Y es lo último que hacemos. Aunque te está marcando, puede venir desde una fecha mal, un dato erróneo, pero tiene razón, estamos ya tan involucrados en el tema que lo que me dé como resultado lo doy como válido, ¿no? Y esto pues simplemente nos hace flojos porque ya no le damos más allá, ¿no? Sí, estamos como muy automatizados, ¿no? Y ahí es donde hablábamos del sistema 1. O sea, a lo mejor yo me puedo ir manejando hasta Chapalita, sin automáticamente ya sé por dónde, y si te fijas es como que ya sé por dónde irme y tú vas solito y haces como cosas automáticas. Y aunque es bueno, también tenemos que hacer precisamente una reflexión de nuestro sistema. Leí hace poco un estudio, si todo el mundo sabe, y sobre todo con el tema de las redes sociales, la atención de las personas tú la obtenías los primeros 12 segundos. Hace como unos 6 meses hubo otro estudio que se publicó de 8 y ahorita es de 5. Como vemos las redes, entonces no me interesa y es como darle a lo que sigue. Entonces decían que ahorita un pez tiene más atención que nosotros. Sí, yo te lo creo. Y para mí es algo que ojalá hoy podamos por lo menos constatar o contribuir un poquito a esta cuestión, ¿no? Yo creo que hoy en un tiempo que compartimos tanta información, algo de lo más valioso que tenemos es la atención de alguien más. En este caso, por ejemplo, la audiencia que nos ve. Yo estoy cierto que cada una de las personas que está hoy atrás de su pantalla y que nos presta algunos minutos de su atención, lo menos que espera es que de vuelta haya un enriquecimiento de esa atención, que lo que escuche tanto de ti como de mí sea un mensaje que le genere por lo menos la idea de mejora o de estudio o de cambio o de análisis, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Si yo no le presto atención a nada prácticamente, pues porque 3 segundos, pues no es nada, yo creo que difícilmente podemos tener algo a cambio. Entonces, yo te preguntaría, cuál es el beneficio de que una persona y luego una sociedad desarrolle el pensamiento crítico? ¿Me sirve realmente de algo? Claro que sí, yo algo que siempre promuevo y que yo lo platicaba contigo y hace como unas 3 semanas empecé a subir como los lunes de pensamiento crítico y hablaba yo sobre las tendencias culturales y sociales para este 2025 y por qué es importante este tipo de pensamiento en un rol de una sociedad, porque te hace una sociedad que no dejas que alguien más decida por ti. ¿Mm?
Muchas veces nos quejamos de decisiones que se toman, hablemos por ejemplo en los gobiernos, pero que pocos estamos informados de cómo se toman esas decisiones, que somos apatiquísimos de involucrarnos, porque toda la gente que tú le dices, no, no me voy a involucrar porque para qué, nada cambia, todos son iguales. Pero qué tan dispuesto estás a incomodarte y a decir, no, yo quiero estar informado en qué se gasta, cómo se gasta, quién toma la decisión, si no estoy de acuerdo en algo, por qué no estoy de acuerdo en algo. Pero aquí viene algo importante, cuando empezamos a generar este tipo de pensamiento hay incomodidad, porque a lo que a nosotros nos gusta es, en ese tiempo de las redes sociales, es recibir. Pero qué tanto me cuestiono a la hora de yo emitir un juicio a través de eso, porque te tienes que preguntar, hasta preguntarte cosas de si esto me gusta, ¿por qué me gusta? Y si no me gusta, ¿por qué no me gusta? Porque tiene una razón. Claro. ¿No? Entonces, si no estoy de acuerdo en algo, ¿por qué no estoy de acuerdo en algo? O si estoy de acuerdo, ¿por qué estoy de acuerdo en eso? Entonces, al empezar a generar este tipo de ejercicios, nos hace que tomemos decisiones más informadas y sobre todo a que ejerzamos el papel que nos toca hacer desde educar a tus hijos. Hablemos, yo creo que, y viene sobre todo, hay países donde se está prohibiendo, por ejemplo, el uso de celulares en menores de 12 años. ¿Por qué en otros países se está prohibiendo? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y te tienes que incomodar? Sí, porque le tienes que entrar a investigar y a lo mejor vas a encontrar una respuesta que no te guste y lo que te va a incomodar es que vas a tenerle que generar otro tipo de actividades a tus hijos para que no estén metidos en el celular. Y eso, el pensar lleva acciones y quizá es por lo que no nos encanta pensar, ¿no? Hay que tomar decisiones porque claro que cuando tú adquieres un conocimiento, te va a provocar como tal una acción. Y eso es lo que se provoca, es, no estoy de acuerdo en algo, ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿Y qué acciones voy a tomar a través de no estar de acuerdo o de sí estar de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que se tiene que superar el paradigma o la barrera de la incomodidad del pensamiento y sobre todo de no dejar que nadie decida por ti y al final ser como el actor principal de tu propia vida, ¿no? Decir, yo estoy tomando las decisiones, cómo me involucro y demás. Fíjense lo importante que está mencionando Gaby en este punto de, bueno, le preguntaba yo, ¿qué genera en una sociedad el que tengamos pensamiento crítico? Bueno, pues primero genera que nos involucremos en la toma de decisiones. Y yo lo he repetido muchas veces. A mí no le creo a la persona que me diga, yo no soy político, no intervengo en la política y la política me da flojera o no me gusta. Yo les hago la reflexión o les digo, miren, desde que vivimos en una sociedad, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, utilizamos la política. En nuestra casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con nuestros patrones. Todo el tiempo es una interacción en la que tomamos decisiones que implican negociación, que implican pensamiento, que implican acción, y pues todo eso es el pensamiento crítico. Pero fíjense, yo les pongo un dato que por lo menos sí me llama mucho la atención. En la pasada elección, Gaby, tuvieron la oportunidad de votar prácticamente 100 millones de ciudadanos. Y de esos, pues votó poquito más de la mitad, ¿no? Entonces, hay 50 millones de personas que estuvieron en esa zona de confort, lo que hablas de la incomodidad, que dijeron, ¿yo para qué me incomodo? Sí, de todos modos va a pasar lo mismo. Y tenemos que entender que esa decisión o esa omisión de no participar también me afectó, ¿no? Claro. No generamos una reflexión y un pensamiento crítico de lo que iba a suceder a partir de que yo emitiera o no mi voto. Pero, por ejemplo, ahí en ese punto, Gaby, hay personas que dicen, bueno, el no ir a votar también es un punto de vista. Sí, dicen que el no votar también comunica, no es un acto como tal.
Pero aquí lo importante es, yo creo que el paradigma en cuanto al análisis de las propuestas políticas o de involucrarte en temas ciudadanos y demás, tiene que ver no solo con el hecho de ir a votar, sino de la rendición de cuentas que hay después. Yo un día fui a una conferencia donde decían que México nació como... México antes de ser conquistado Ujú. era una monarquía, ¿no? Había quien lo gobernaban, que eran indígenas o lo que sea, pero era monarquía, es decir, estaba centralizado el poder. Llega la monarquía, sigue centralizado el poder. Entonces, la historia de México ha sido monárquica. O sea, hay alguien que decide por mí y yo obedezco. Y aunque ahorita se vea como de que hay democracia, si yo no rindo cuenta, si yo no pido que se rinda cuenta, si yo no soy vigilante, aunque votes por alguien y tenga la legitimidad de una constancia, sigue siendo monárquico, ¿no? Nos autoengañamos en el tema de decir que sí hay una participación activa. ¿Por qué? Porque no me estoy involucrando. Y efectivamente el hecho de no votar sí es un acto, pero que contribuye a alimentar esta concentración de decisiones en solamente unas personas, ¿no? Fíjate, y yo voy un poquito más allá de lo que estás planteando, porque yo también creo, creo que lo viví muy de cerca esta pasada elección. También yo considero que el votar, el ir, levantarte, hacer tu fila, presentar tu credencial, que te den tus boletas, el tacharlas y depositarlas en la urna, yo creo, o por lo menos esa es mi cuestión, eh, eso no es totalmente el votar. ¿Y por qué lo considero así? Porque lo complemento con lo que acaba de decir Gaby. Si voté de tal o cual manera, si apoyé al rojo, al verde, al amarillo, bueno, pues por algo tuve que haberlo hecho. Tengo que reflexionar de por qué tomé esa decisión. Pero también después, si ya le di mi voluntad y taché su color, pues también tengo la obligación de seguir la ruta de lo que me propuso, si lo está Exactamente. cumpliendo y si no, estarlo chicoteando para que lo haga, ¿no? Entonces, yo sí creo que ojalá este tipo de cuestiones nos llame a ser más reflexivos sobre nuestro papel como ciudadanos o como personas dentro de una sociedad. Pero entonces, en ese sentido, yo te diría, ¿cómo mejora, cómo mejora eh, nuestra interacción diaria en nuestro centro de trabajo, en nuestra familia, en nuestros hobbies, el que tengamos un pensamiento crítico, Gaby? ¿Nos sirve de algo? Pues yo creo que el preguntarte por qué haces las cosas siempre va a ser una ruta que te va a servir en el aspecto que tú me El que digas, tú ¿no? quieras. Sin duda. O sea, estamos automatizados a hacer algo, pero no sabemos ni por qué lo estamos haciendo. O sea, hay mucha gente que no se pregunta el por qué. Yo, por ejemplo, si habláramos de salud pública, ¿no? Y yo estoy en Ujú. el supuesto. Cuando me dicen, por ejemplo, que haga ejercicio y tenga cierto tipo de alimentación, porque a lo mejor tengo una enfermedad, diabetes o lo que sea. Si yo fuera, lo interiorizara el por qué y viera lo que eso implica, el hecho de no cuidarme, o sea, preguntarte por qué, seguramente te llevaría a tomar otro tipo de decisiones, hacerlo consciente. No porque me quiera ver de tal manera o demás, sino porque está en riesgo mi salud. O sea, creo que los porqués nos abren una llave muy interesante de una mejor toma de decisiones, ¿no? Cuando me pregunto y me incomodo, si me están proponiendo esto, ¿por qué? Incluso en finanzas, o sea, el análisis de cómo voy a invertir un dinero y analizar diferentes propuestas y ver las realidades de eso, sin duda te va a llevar a tomar una mejor decisión. Hay miles de cosas en lo que puedes Aplicar. aplicar como tal el pensamiento crítico y que es bueno estar formado porque te ayuda a tomar mejores decisiones
para tu vida. Miren, y lo hemos visto, a lo mejor es un tema que no pudiéramos ligar de una manera tan sencilla, porque pues Gaby nos ha puesto algunos ejemplos, pero yo le digo, estuvo que hace unos días el comisario de Seguridad Pública platicando sobre el tema de los secuestros virtuales o de las extorsiones telefónicas que están a la orden del día, a todas horas nos llaman para intentar engañarnos, para sacarnos la lana, ¿no? Y hoy ligo lo que él nos platicaba con lo que tú nos estás comentando, que es si nos empezamos a preguntar por qué me están haciendo esos cuestionamientos los delincuentes, pues a lo mejor tomaría una decisión más adecuada desde la primera, desde colgar el teléfono, o preguntar si realmente mis hijos están en el cine, o si mi mamá está en tal o cual lugar del que me comentó que iba a ir con mi tía, o que iba a ir al mercado, no sé qué. Nos dejamos ir por el impulso, nos bloqueamos y no generamos una reflexión de los temas que tenemos enfrente. Sí, actúa del sistema uno, ahí está a todo lo que da. Un tip que yo les podría decir como importante es contar del 30 al 1 de manera regresiva. Hubo un experimento en los barrios de Chicago donde había chicos que obviamente sabemos que hay alta vandalismo, delincuencia o mucha violencia. Entonces decían, ¿cómo sacamos a estos chicos que se crearon en violencia, que se crearon en unas circunstancias terribles, a que no actúen de manera automática? Porque todos sabemos que al estar en peligro, entra tu sistema uno, pero así porque tienes que sobrevivir, ¿no? Y es un experimento que igual luego te lo comparto, Marcos, igual para que si lo puedes publicar en tus redes, donde estos chicos hacían su ejercicio para no entrar en el sistema 1. Cuando ellos tenían ganas de atacar o defenderse, era, haz una cuenta regresiva del 30 al 1 y eso te permite como bajar y poder racionalizar. Si te quedan ganas en el 1, es que sí estás... Entonces ya, pero ese tiempo es el tiempo que más allá de hacer la cuenta, es lo que te da un tiempo de pensar las cosas, o sea, de no actuar automatizado, ¿no? Entonces creo que ese podría ser un tip muy interesante y también, la verdad, invitar a leer. Creo que cuando abres tu pensamiento a aprender, a la lectura, genera un sinfín de capacidades diferentes. Yo me acuerdo desde luego ponemos cuando ibas a la biblioteca y ¿te acuerdas que era con las fichas bibliográficas que tenías? A buscar. Y ahorita tienes en tu celular todo. Entonces ya es la flojera. Entonces, que cuando digas, me quiero esforzar en esto, me incomodo y lo hago. Hay un libro muy interesante que se llama Fahrenheit 460, que habla precisamente que los bomberos ya no atacaban incendios, sino que ellos provocaban los incendios de los libros. Es como una metáfora, ¿no? Pero el decir, habla de la incomodidad de leer, de aprender. No vamos a aprender otras cosas si solamente damos por hecho lo que nos dicen las redes y demás. Entonces, la importancia de leer, de pensar y de cuestionarte. Oye, Gaby, ¿y qué diferencia hay entonces entre el pensamiento crítico y el ser escéptico o decir a todo que no para luego ver qué pasa? ¿Sí hay una diferencia? Pues yo considero que de momento sí tenemos que tomar un poco la actitud de escepticismo y no dar por hecho las cosas y tú racionalizar. Creo que lo que más se busca es que tú tengas una autonomía de pensamiento, mi criterio. ¿Cuál es el criterio ante esta situación? No porque todo el mundo a lo mejor en una noticia empiece a hacer hate, sino a racionalizar por qué no estoy de acuerdo, por qué sí estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, pues creo que el escepticismo ahí tiene que ver un poco, no como el eje que lleva el pensamiento, pero creo que de inicio te ayuda a que tu sistema 1 no actúe y empiece a actuar el sistema 2, ¿no? A ver, Gaby, entonces, ¿qué consejos le darías a las personas que nos están viendo? Sobre todo, me enfoco en los jóvenes, a esas personas que escuchándote quieren iniciar a desarrollar este pensamiento crítico de una manera
sistemática y ordenada? Pues yo creo que el consejo número uno es a preguntarse, que está bien incomodarse, es decir, no me tengo que aventar un libro de 500 hojas de la economía de la conducta como para poderlo hacer, sino a crear tu propio criterio. O sea, me estoy recibiendo esto, ¿por qué? ¿No? Hacer a lo mejor un ejercicio diario, ¿por qué estoy pensando así, cómo lo siento? Y que eso también te para de vivir el mundo tan ajetreado que ahorita vimos que es el multitask, ¿no? Y que al final sabemos que ese mundo nos enferma, ¿no? El estrés y muchas cosas que vienen con eso es a preguntarte, a hacer a lo mejor algún ejercicio diario, precisamente de esto, a leer y también a buscar contenidos que te ayuden a pensar más. Hay por ahí una página que es un podcast que está en Spotify que yo recomiendo mucho, que se llama Buscaminas. Ujú. Y ellos tienen incluso, hay un club donde se debaten temas sociales cada mes. Entonces Ujú. creo que ese tipo de contenido pues te ayuda a tener autocrítica y sobre todo que va en la tendencia de los temas que están ocurriendo socialmente. Y el otro es pues invitarlos, estamos arrancando un proyecto que se llama Hablemos de Derecho. Nos pueden encontrar en YouTube como Hablemos de Derecho, en Instagram como Hablemos de Derecho 3, donde vamos a estar hablando su servidora más otros dos colaboradores Ujú. de temas importantes jurídicamente y que muchas veces no sabemos precisamente a qué tenemos derecho y no lo podemos ejercer, ¿no? Temas desde cómo saber si me están cobrando bien mi predial, eh, ahora con el tema de lo de el pago del reemplacamiento, mitos y realidades de eso, qué puedo hacer, o sea, de abrir la mente a las personas, hacer una guía práctica en temas legales, sociales y fiscales, ¿no? Entonces, pues es nuestra aportación que queremos dar a la sociedad y pues ahí podemos interactuar con nosotros. Fíjense, estoy entendiendo cosas que creo nos sirven a todos, ¿no? Nos sirven a todos porque las disyuntivas las tenemos todos los días, a todas horas. Entonces, yo me quedo hoy con una primera cuestión. Preguntarme constantemente el porqué de las cosas y no simplemente aceptarlas porque ya están aquí, porque ya llegaron y porque no tengo otra forma de entenderlas. Y la otra que me parece bien interesante es buscar diferentes puntos de vista, entender que siempre habrá alguien que tenga un conocimiento distinto al mío o que tendrá un punto de vista diferente y que no por eso tenga que ser un rival, un contendiente, un enemigo, sino que podrá ser alguien con quien pueda reflexionar sobre un mismo tema, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso, sobre todo en temas pues que nos interesan, ¿no? Y yo le voy a tomar la palabra a Gaby, porque fíjense, los temas legales hoy nos avasallan. Sentimos que estamos frente a un gigante que no podemos derrotar y que estamos ya vencidos antes de iniciar cualquier situación. Pero la verdad es que el mundo del derecho es pues una área de las ciencias sociales que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida de una manera muy interesante y que no solo la podemos usar cuando estamos en problemas, ¿no? No, y que tiene todo, o sea, desde una sucesión, desde ahorita que son todos los temas de pagos. Ujú. No estoy de acuerdo con lo que me cobraron de agua, pero hay recursos para poder pedir una rectificación, hay recursos de revisión, recursos, y hay muchas personas que no saben cómo ejercerlos y prefieren pagar algo. Yo he visto mucha gente que se va y, no, pues no era tanto, pero pues ya lo tuve que pagar. Que nos enseñemos a no asumir las cosas y a tratar de buscarle una salida diferente, porque a veces sí hay, y aunque estén, no las utilizamos. Oye, Entonces, Gaby, pero a ver, vamos siendo también realistas, ¿no? ujú, Yo estoy cierto que en esos ejercicios que vas a empezar con tus colegas, pues también tienen que ver mucho el lado humano.
Ujú. A veces sí sabemos que hay una oportunidad de inconformarse, de proceder legalmente con algún recurso, pero a veces nuestras necesidades diarias, familiares, laborales, financieras, pues no te permiten hacerlo. Dices, oye, si voy a perder un día más, me van a castigar en el trabajo. O no puedo, eh, lo veo aquí en el Seguro Social todos los días con esas filas y dices, oye, pues tengo que ir al área laboral por mi Incapacidad. incapacidad Ujú. y si no voy me van a rebajar el día o en su momento me van a despedir. ¿Cómo a veces lidiar con esas situaciones, Gaby? Con la situación de decir, soy un ciudadano responsable y ya estoy haciendo mis ejercicios de pensamiento crítico y tengo que echarle. Pero y entre eso, ir por mis hijos a la escuela o ir a mi cita médica, ¿cómo compaginar esas dos necesidades? Fíjate, Marcos, que, bueno, primero decirles, nosotros a través de este proyecto lo que buscamos es incluso a lo mejor ayudarles con el tema de compartir formatos. Hay cosas que tú sabes que tienen un trámite administrativo y hay otras que ya son juicios, ¿no? Que ahí sí te lo tendrá que llevar como tal un abogado y demás. Les quiero dar nada más un dato muy importante. Yo trabajé en el ayuntamiento de Zapopan hace algún tiempo. Ujú. Y para los que no saben, cuando tú tienes un lote, te cobran más que tener una casa, ¿sí? Porque le llaman una sobretasa por lo que le implica a los ayuntamientos, pues la atención del predio por fauna nociva, que porque ya se metió por el patrullaje y demás. Y que estás especulando con él además, te Sí, dice el gobierno. exactamente, ¿no? Tienen fines extrafiscales. Bueno, entonces yo veía, porque yo no había visto nunca, aquí al menos en Tonalá, que la gente demandaba mucho y le devolvían el impuesto porque es inconstitucional. Y yo decía, bueno, si devolvemos tanto dinero, ¿por qué lo siguen cobrando? Y la respuesta era, nos demandan solamente el 20%. Entonces, si lo ves como del lado del negocio, para los gobiernos sigue siendo factible, pues que un 80 no me está demandando, ¿no? O sea, los derechos son de accionar. Y el accionar, pues sí te va a implicar a lo mejor que la vuelta, que esto y demás. Hay muchos trámites que se pueden hacer, por ejemplo, en línea, que te implica Sí, un traslado. desplazamiento, Y otra cosa tiempo. que se está viendo, y tú lo has de saber bien, la reducción de horarios laborales, porque la verdad México es uno de los países donde más se trabaja, pero que lo traen por ahí en el tema los legisladores, pero qué tanto como ciudadanos estamos impulsando esto, ¿no? O sea, ¿cómo nos involucramos en decir, oye, pues si voy a ir allá y si no me dieron la justificación, ¿cómo acciono o mi inconformidad de que a lo mejor las filas son largas? O sea, asumimos que lo que nos dé alguien más es bueno sin preguntármelo y sin ejercérmelo. ¿Por qué? La verdad lo que cobra, y lo digo así, el sistema de seguros, los que son patrones y demás, y los que nos descuentan el dinero, pues no son 3 pesos. Y si hay un mal servicio, yo creo que seguido subes tú, atención en cuanto al transporte que no pasa y demás. Si nosotros no accionamos, Ahí va a quedar. pues no. O sea, si yo no estoy de acuerdo y se me hace injusto, ¿qué estoy haciendo para que esto Para cambie? que mejore. No vamos a obtener algo sin eso que hablamos, sin incomodarnos y sin accionar. Fíjate, Gaby, yo creo que un buen ejemplo de este tema es la ley de responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos. Una ley que tiene ya muchos años y que salió como un boom, sobre todo con el tema de los baches, ¿no? Que en tiempos de lluvias se hacían los baches, caías en tu carro, se te rompía la llanta y dijeron, te vamos a pagar las reparaciones de tu suspensión y tu llanta, ¿no? Y eso como que quedó en el colectivo de que la gente, si caía en un bache, te lo iban a pagar. Cuando realmente, sobre todo al principio de este tipo de legislación, pues era todo un rollo demostrar dónde te caíste, que le hablaste a la autoridad, cuánto te costó la llanta. Un viacrucis. Entonces, al ver, por lo menos esa impresión tengo, de que realmente no podías obtener el beneficio de invertir tu tiempo en reclamar,
pues ya la gente ahí lo dejó. Y sí, de vez en vez sale, pero yo ya no veo, o por lo menos lo he pedido un par de veces por transparencia, que el ayuntamiento, en especial de Tonalá, pague por responsabilidad patrimonial, porque no hay quien lo haga. Lo que pasa es que aquí hay algo importante. Los gobiernos en general, lo que buscan, ellos van, es cansar. Entonces, como yo ya me cansé de que me den vueltas y no sé qué, entonces, pues yo ya bien a gusto, ¿no? Porque ellos, como decías tú bien, para un ciudadano es perder el día, trasladarte, esto y lo otro. Para los que eres gobierno, pues ahí trabajas y tú estás cumpliendo tu horario, ¿no? O sea, creo que es una perspectiva diferente. Pero algo a lo que yo los animaría es a buscar, a unirnos como sociedad civil organizada. Hay muchas asociaciones que se dedican incluso al litigio estratégico. O sea, hay muchas asociaciones que están en pro de esto y que a veces no tienen el eco o no sabemos Ni que existen. Y hay así un catálogo que ojalá luego te puedo compartir. Lo vamos a seguir. Donde la gente pueda saber a dónde acudir si tengo esto, incluso en la autoridad y equiparado con asociaciones civiles que tratan eso, porque hay mucha gente pues que se une. Hablemos, por ejemplo, nada más como en conclusión, en la presa esta que querían hacer la de Zapotillo, ¿era? Sí. Al final pudo la gente, ¿no? O sea, cómo hubo cambios de decisiones, no solamente a nivel local, sino el propio presidente, ¿no? Si ellos hubieran dicho, no, pues ya la van a hacer, hay que hagan lo que quieran. O sea, creo que la persistencia y el organizarnos de manera civil tiene como muchos beneficios, ¿no? Pues miren, ahí está lo que hoy nos comparte Gaby sobre el pensamiento crítico. Yo creo que esta va a ser un buen primer ejemplo de lo que podemos hacer o de los temas que podemos desarrollar, aprovechando, pues, sobre todo los temas que estás viendo en la escuela, que a mí me interesan mucho y que creo que a la gente también. Entonces, yo por hoy me quedo con una situación muy importante, que es que el pensamiento crítico nos lleva a actuar. Entonces, Eloisa, nos lleva a actuar. Y lo que quisiéramos aquí es eso, despertar el interés de ustedes por tener una sociedad mejor y más participativa. No sé, entonces, ¿algún mensaje final, Gaby? Pues que se animen a participar, que seamos actores, ¿no?, de nuestra propia vida, y pues que la vivamos con intensidad y bien informados. Yo creo que eso sería. Gracias por el espacio, Marcos, y ojalá que les sea de beneficio esta plática. Vas a ver que sí, y si nos puedes repetir, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, es Hablemos de Derecho 3 en Instagram, en YouTube es Hablemos de Derecho, y también en plataformas, en Spotify, Hablemos de Derecho. Ahí vamos a estar, tenemos un tema por mes, estamos abriendo el siguiente mes con la primera temporada, entonces pues ahí les vamos a estar dando difusión, y con gusto es parte de nuestro servicio a la sociedad, poderlos orientar en temas legales, fiscales, con mucho gusto. Bueno, yo ahí voy a poner las ligas a estos espacios para que usted los consulte y pues también le ponga ahí sus inquietudes. Yo creo que es importante la comunicación que sea de ida y vuelta. Y sin más, pues, Gaby, te agradezco nuevamente el tiempo que te tomaste para compartir estos conceptos con la audiencia de Tonalá de hoy, pero sobre todo agradecerle a usted que se tomó el tiempo de estar con nosotros esta tarde. Nos vemos a la próxima.